Buenas noches, amados hermanos de Iglesia de Cristo Betel. Es un gozo estar nuevamente conectados con ustedes. Y por supuesto también saludamos a todos los hermanos que miércoles a las 8 o el viernes a las 8 se conectan con nosotros y también el día domingo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Nos gozamos de estar nuevamente juntos para poder compartir la bendita palabra del Señor. Inicié unos minutitos antes porque quiero terminar exactamente a las 9 en punto para tener un tiempo de oración, pero voy a esperar que más hermanos se puedan conectar para informar a todos lo que vamos a hacer a las 9 en punto de la noche. Así que, hermanos amados, una vez más reitero mi gozo, reitero mi saludo de estar juntos nuevamente después de alabar y bendecir el nombre del Señor, juntarnos a través de este medio para poder ahora compartir la bendita palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos asista, que su gracia bendita nos permita compartir su palabra con la gracia que solamente por medio del Espíritu Santo podemos tener. Padre, gracias, porque sabemos, Señor, que en medio de toda dificultad, tú estás, Señor, siempre al cuidado de tus hijos. No importa lo difícil de la situación, sabemos que para ti no hay nada imposible. Y por eso, Señor, nosotros desde ya estamos clamando por nuestro hermano Alex Villeda y las otras necesidades, Señor, que sabemos que hay. Pero especialmente te pedimos que tú pongas tu mano de sanidad, que tú guíes a los médicos, Señor, en la atención de tu Hijo, Padre amado, para que ellos sean guiados y que tu mano de poder intervenga de una manera poderosa. Envíanos tu bendita palabra, Señor. Estamos necesitados siempre que tu palabra llegue a nuestras vidas justo en el momento que la necesitamos. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento nada más, para que por medio de este siervo tuyo, Señor, la palabra pueda llegar a tus hijos. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos otra vez y de poder alabar y bendecir tu nombre. Ábrenos tu bendita palabra. Danos la unción de tu Espíritu Santo. Danos el denuedo de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por los que ya han tenido la oportunidad de conectarse. Los miércoles he notado que no todos los hermanos pueden, aunque entiendo que ya desde las 5 de la tarde están en casa, pero probablemente tengan otras ocupaciones. Pero yo quiero exhortar a los miembros de Iglesia de Cristo Betel que aprovechen este tiempo, que lo aparten para crecimiento de su hombre interior, para crecimiento de su vida espiritual, para fortalecerse en medio de las circunstancias actuales. No desaproveche el tiempo de alabanza, ni desaproveche, por supuesto, también el tiempo de la bendita palabra del Señor. Hemos estado espigando en el libro de los Hechos con un tema central que se llama Sed llenos del Espíritu Santo, y hemos estado hablando de la necesidad de entender claramente la iglesia del siglo XXI, aquella generación de hijos de Dios que está muy cercana a que todos los acontecimientos que el Señor prometió en su palabra, que se están cumpliendo y se terminen de cumplir, puedan estar cada uno de nosotros apercibidos y preparados acerca de estos tiempos. Hemos dicho que la necesidad de estar llenos del Espíritu es sumamente importante, pero quiero ahora iniciar con un verso fuera del libro de los Hechos, pero vamos a volver de alguna manera a ver en una especie de resumen rápido lo que hemos estado hablando acerca de lo que es la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo. El tema o subtema basado en lo que acabo de platicar es un poquito diferente a los que hemos venido manejando, porque es cambio de moldes. Cambio de moldes. Y para eso quiero leer Romanos capítulo 12 y verso número 2. Aunque le vamos a hacer el contexto porque siempre es importante hacérselo desde el verso 1. Dice:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí viene el verso 2, que es muy importante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Damos gracias al Señor por la oportunidad de estar juntos, hermanos, nuevamente. Ya un buen grupo se han logrado conectar. Sea usted bienvenido. Meditaba una de estas mañanas que el libro de los Hechos, tal vez no lo hemos visto desde ese ángulo, es un libro donde podemos ver muchos cambios. Y de ahí quizá el tema de esta noche, que es cambio de moldes. En todo el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de este libro, vemos nosotros que hay un movimiento muy dinámico del Espíritu Santo, moviendo por supuesto a los instrumentos humanos que el Señor preparó en el caso de los apóstoles del Cordero en sus 3 años y medio de ministerio en la tierra, y aquellos que, según lo que se va desenvolviendo en este libro, fueron alcanzados precisamente por los discípulos del Señor. Entonces es muy interesante que esa dinámica que está, o mejor dicho, que se ve y estuvo muy claramente definida en las páginas del libro de los Hechos en el siglo I, después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor, esa dinámica de lo que podemos llamar la iglesia del amanecer, la iglesia que se inicia en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, aunque algunos prefieren ubicar la resurrección de Cristo y la diferencia básicamente son 50 días, notamos nosotros que esa dinámica del Espíritu siempre permitió a esta iglesia, que así como inició la iglesia, como en un ciclo inicia acá, se cierra el ciclo y creemos que se está cerrando el ciclo, estamos acercándonos a lo que Pablo llama en capítulo 9, mejor dicho capítulo 11, verso 25 de Romanos, la plenitud de los gentiles, que es uno de los misterios de Pablo. Entonces, como inició la iglesia, así va a terminar. Iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia del final llena del Espíritu Santo. Iglesia con señales, prodigios y milagros, así debe de ir cerrando la iglesia de la misma manera. Una iglesia que eran de un corazón y un alma, así inició la iglesia del amanecer, así debe de terminar. Por eso es que discernir el tiempo que estamos viviendo y aprovecharlo y poder realmente dirigir nuestras vidas, dirigir nuestros propósitos, dirigir nuestros sueños, dirigir nuestros esfuerzos hacia el propósito de Dios para nosotros, la iglesia de este tiempo, va a ser una tarea impostergable, una tarea vital para todo aquel que, habiendo nacido de nuevo, es parte del cuerpo de Cristo, y no solamente eso, sino que se está preparando para poder ser la novia del Cordero. Entonces, yo quisiera entrar en materia y para eso nos vamos a ir precisamente al libro de los Hechos y vamos a ver nuevamente algunos versos entresacados del capítulo 1, del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, porque si el tema es cambio de moldes, y estamos hablando que el libro de los Hechos es un libro de cambios, yo quiero llevarlo a usted en el tiempo que tengo para que meditemos acerca de cómo en el capítulo 1
lo que nosotros logramos ver es un cambio de dimensión, un cambio de edad. A ver cómo lo voy a explicar, que el Señor nos ayude, pero en el capítulo 1 y verso 2 y verso 3, hemos espigado ahí, ya lo hicimos hace unos días atrás, dice nuevamente la Escritura de la siguiente forma: hasta el día en que fue recibido, hablando de Jesús resucitado, arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, muy importante el verso 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ojo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A este periodo de 40 días, nuestro pastor, que todos lo conocemos, algunos siempre se molestan cuando mencionamos al doctor Ríos, pero entre nosotros lo podemos hacer. Para muchos de nosotros, él fue nuestro padre espiritual, nuestro pastor, y sentimos un gozo el poderlo citar como referencia de cómo el Señor lo usó en nuestras vidas. No nos cansa decirlo ni nos molesta. Si a otros les molesta, pues es problema de ellos. Pero esos 40 días, donde vemos un cambio de dimensión, donde se ve un cambio de edad, el doctor Ríos le llamó el discipulado del séptimo nivel. Probablemente porque el número 7 es un número completo, el número 7 es un número de perfección, el número 7 es el número de Dios. Entonces, un discipulado del séptimo nivel lo que debe de significar es que es el discipulado más alto. Pero lo que yo quiero que usted note, y quiero que usted trate de alguna manera de no perder la atención en este momento, es que Jesús resucitado, como dice el verso 3, se les apareció. Es decir, que el resucitado se hizo manifiesto, y de eso da muy bien informe los evangelistas, tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan, todos dan un informe acerca de cómo el Señor se fue presentando a una mujer, María Magdalena primeramente, se presenta a Pedro y a Juan, se presenta a los 12 sin Tomás, se presenta a los 12 con Tomás, se presenta hasta 500 hermanos, informa el apóstol Pablo en el capítulo número 15 de Primera de Corintios. Ahora, yo quiero que usted se ponga a meditar conmigo. La Biblia nos habla de 3 eras, de 3 edades. Nos habla de la edad pasada. Nos habla de la edad presente y nos habla de la edad del siglo venidero, que muy bien podría definirse como la edad futura. Pero también se menciona como el siglo pasado, el siglo presente y el siglo venidero. Entonces, cuando hablamos que aquí en el capítulo 1 y verso 3 de Hechos, viendo el libro como un libro de cambios y con el tema de cambio de moldes, usted tiene que visualizar juntamente conmigo que el Señor resucitado, cuando se les apareció, ya no estaba en el siglo presente, sino que Él ya había sido trasladado por medio de la resurrección al siglo venidero. Pero sus discípulos, que por supuesto no habían tenido la experiencia, la tuvieron después, por menos de morir por Él, porque les falta resucitar por Él, y más de alguno de ellos, como Juan, se cree que pudo haber experimentado una especie de exanastasis. Pero lo interesante de esto, hermanos amados, es que los discípulos estaban en el siglo presente.
Entonces, como no tengo una televisión ni tengo una manera de poder tratar de explicarle, no sé si usted logra ver, parece que se ve al revés. Lamentablemente no va a lograr ver, pero trate usted de, si quiere dibujar juntamente conmigo, así en su mente o en un papel, dibújeme un círculo acá y a ese círculo póngale siglo presente. Y si usted se recuerda de la matemática de conjuntos, hay una operación en la matemática de conjuntos, usted va a decir yo nunca vi eso, pero los que le aseguro que uno de sus hijos sabe de qué estamos hablando. Aquí está el siglo presente, es una esfera e intersecte. La operación llamada intersección es que una esfera intersecta a la otra, de tal manera que se establece en la intersección de los dos círculos un área que pertenece a ambos. Y usted, si quiere, ashura o subraya o dibuja o le coloca un color, lo que usted quiera, a esa intersección. El otro círculo es el siglo, la esfera del siglo venidero. En el círculo del siglo presente ponga los discípulos, pero aquí en la esfera del siglo venidero ponga Jesús resucitado. Entonces, en la intersección podemos ver que ahí se dio un cambio de dimensión. Ahí se dio un cambio de era. Los que estaban en el siglo presente tuvieron comunión, convivieron por 40 días con un resucitado. Eso es inusitado. Eso no lo cree la mayoría de personas. Pero usted y yo, que tenemos Espíritu Santo, tenemos testimonio de Él acerca de lo que fue escrito y lo creemos con todo nuestro corazón. Es más, nos ha sido revelado esto, nos ha sido iluminado en una forma personal. De tal manera que entonces nosotros vemos que ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos hay un cambio de dimensión. Es una dinámica maravillosa. Y quiero decirle que eso está por realizarse nuevamente. Porque todo aquel que tenga la experiencia de ver al Cristo resucitado, de tener comunión con Él, no en un sueño, sino ya sea en un fanero o en una parucía, se está repitiendo nuevamente esa experiencia donde nosotros somos inmersos, por así decirlo, en otra dimensión. La experiencia del monte de la transfiguración fue como un anticipo, donde el Señor, póngale atención, no se llevó a los 12, se llevó exclusivamente a Pedro, Juan y Jacobo. Los tres habían, de alguna manera, el Señor los había discernido que estaban mucho más cercanos a Él, mucho más comprometidos con Él. Y entonces el Señor los sube a ese monte donde usted sabe que la Biblia dice que se transfigura. Y aparece Moisés y aparece Elías. Nuevamente ahí es un anticipo y es una conjunción de esferas. Así que el capítulo 1 nos habla a nosotros de un cambio maravilloso, un cambio sobrenatural. Y nosotros podemos estarnos acercando al tiempo donde esas dos esferas se pueden volver a intersectar. Y debe ser de alguna manera nuestro propósito, debe ser nuestra meta, debe ser nuestro anhelo. Porque todo aquel que está entendiendo los tiempos que está viviendo sabe que las metas terrenales, los propósitos terrenales poco a poco van a ir perdiendo en su vida, ojalá sea así, el centro de su propósito para alcanzar metas, para alcanzar propósitos, para alcanzar logros en Cristo que verdaderamente nos permitan a nosotros prepararnos para esos tiempos. Yo no sé si usted anhela eso con todo su corazón. Yo por lo menos lo anhelo con todo mi corazón. Ahora, note usted que en el verso 4 también se da un cambio de ubicación. Porque muchos de nosotros pasamos por alto
que algunos de los discípulos, especialmente los pescadores, no eran de Jerusalén, eran de la región de Galilea. Ellos vivían alrededor de lo que era el mar de Galilea, que aunque sabemos que aún en ese tiempo las distancias no eran muy grandes, no era la ciudad de Jerusalén. Por eso el verso 4 dice, y estando juntos, verso 4 del capítulo 1, les mandó. A mí me gusta mucho subrayar aquello que impresiona mi espíritu, aquello que impresiona de parte del Señor, lo que Él me quiere decir, porque en el contexto discipular, acuérdense que estamos hablando de una intersección de esferas en el discipulado del séptimo nivel. No vamos a hablar de lo que habló ahí el Señor porque es otro tema, pero sí podemos decir que cuando estamos en el aspecto discipular, en el contexto discipular, los mandamientos se traducen en instrucciones, en mandamientos, y algo que no nos gusta, en órdenes. Porque generalmente a ninguno de nosotros muchas veces nos gusta que nos ordenen algo. Muchos aceptan las órdenes de su jefe en su trabajo porque les paga, pero no están dispuestos ni a aceptar órdenes en su casa, mucho menos en la iglesia. Pero en el contexto bíblico, usted nota que el Cristo resucitado, hablándole a sus discípulos, y acuérdese que eran apóstoles, y estando juntos, les mandó, note usted el lenguaje, que no se fueran de Jerusalén. Cuando el Señor asciende, se recuerda a usted que dos discípulos, de alguna manera, mejor dicho, varios de ellos, aunque les había dejado promesa, algunos de ellos fueron a buscar otras cosas. Y lo interesante es que dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Entonces, para esos discípulos que habían dejado sus casas, sus familias cercanas en Galilea, el quedarse en Jerusalén era un cambio. Era un cambio porque no tenían quizá una casa propia. Es casi imposible que ellos tuvieran una casa propia en Jerusalén. Jerusalén era de la región, diríamos, la ciudad cosmopolita. Era el centro religioso. Era el centro político donde Roma gobernaba a través de Poncio Pilato, usted se recordará. Entonces, en las ciudades de este tipo siempre todo es más caro. Yo le aseguro que era una situación difícil, pero ellos estuvieron dispuestos a cambiar de ubicación. Cuando nosotros estamos hablando de cambio de moldes, tenemos que saber que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo pueden llegar cambios a nuestra vida. Quizá tú estás experimentando cambios. Algunos de ustedes perdieron el trabajo y están ya, gracias a Dios, en otro trabajo. Acaban de experimentar un cambio. Dicen los psicólogos que el ser humano le es muy difícil aceptar 3 cambios simultáneos. Por eso cuando esos cambios se dan, por ejemplo, para un niño, un cambio de colegio, un cambio de país o un cambio de localidad, un cambio de amigos puede provocar serios problemas incluso en su conducta. Pero los cambios que el Espíritu Santo, el cambio de moldes, y cuando hablamos de moldes, hablamos de salir de algo que nos acostumbramos, que nos acomodamos a algo que el Espíritu nos quiere a nosotros llevar. La iglesia del Señor, al permitir que el Espíritu Santo tome el control de su vida, hermano amado, tiene que estar dispuesta a los cambios. Cuando tengamos la oportunidad, no sabemos todavía cuándo, de regresar al templo, usted va a ver que va a haber muchos cambios. Nos vamos a tener que adaptar a lo que el gobierno nos propone, lo que el Ministerio de Salud Pública nos establece, etcétera. Y muchos de nosotros estamos experimentando cambios. Hubo no solo un cambio de localidad, sino que también un cambio de estatus. Probablemente usted recordará que Pedro, Juan, Jacobo, Andrés eran 4 pescadores que tenían sus barcas, aunque sea una barca quizá medio vieja, con sus redes rotas, pero tenían una manera de ganarse la vida.
El Señor se va y no les deja un cofre lleno de oro, no les deja una cuenta en el banco, que por supuesto en ese tiempo no había a la manera como lo entendemos hoy, pero no les deja bienes materiales. Lo que les dejó fue un discipulado donde ellos aprendieron a depender de su Padre Celestial, donde aprendieron a depender y a ver milagros en su vida para hacer la obra que el Señor los había llamado a realizar. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿estás dispuesto para seguir las instrucciones que el Espíritu Santo te quiere dar en estos días a cambiar de estatus? ¿Estás dispuesto a cambiar, hermano, de ubicación si el Señor en algún momento así lo quiere? ¿Estás dispuesto a cambiar de trabajo? ¿Estás dispuesto quizá incluso a tener que dejar familia cercana como le tocó a estos hombres? Porque el Señor no les dijo tráiganse a su familia, sino que sencillamente les dijo quédense en Jerusalén. Les mandó que se quedara en Jerusalén. Entonces, hermano amado, el Señor resucitado, sabemos que al salir de la tierra físicamente en la ascensión, que también vemos ahí en el capítulo 1, verso número 9, si usted me acompaña, ahí mismo, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Se fue aquel que había vivido con ellos 3 años y medio. Se fue su maestro, se fue aquel que lo veían hacer milagros, se fue aquel que lo oyeron hablar palabras de vida eterna, se fue aquel que había muerto en la cruz del Calvario y se había levantado al tercer día. Y tengo que pensar que de alguna manera sí vino un espíritu de orfandad, se sintieron solos, pero el Espíritu Santo como un rema les debe haber recordado las promesas que el Señor les dio, que les enviaría al otro consolador, que les enviaría, hermanos amados, a uno que como el Señor iba ahora a enseñarles todas las cosas, incluso aquellas que iban a estar por venir. Pero en el capítulo 1 se ve otro cambio. Un cambio de apostolado en uno de los miembros de los 12 apóstoles. Usted sabe que el Señor escogió 12 hombres. Muy probablemente lo hizo como áreas a cubrir de las 12 tribus de Israel. Usted sabe que el número 12 es un número de gobierno. Y el Señor, como se lee en el capítulo 1, los versos los puede usted ver en casa, había que, Pedro se levantó y dijo, tenemos que buscar a alguien, si usted lo ve rápidamente, es Matías y José, los dos, que habían o que llenaban los requisitos para ser apóstoles del Cordero, porque los apóstoles del Cordero tienen requisitos. Y los requisitos dice que eran que ellos hubieran estado desde el bautismo de Juan, hasta el día que de entre nosotros el Señor fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y solamente José y Matías llenaban esos requisitos. Y usted sabe que fue escogido Matías. Así que también hay un cambio. Se sustituye a Judas, un ministro, un apóstol del Cordero, que el enemigo llenó su corazón, como lo vemos en el capítulo 13, si no estoy mal, del Evangelio de Juan, cuando dice que el Señor dijo, aquel que moje su pan en mi plato, ese me va a entregar. Y fue precisamente Judas el que lo hizo. Y dice que después del bocado, Satanás entró en él. Es muy llamativo cómo se cumplió lo que la Escritura, incluso ahí en el capítulo 1, se hace alusión de lo que se había profetizado de este hombre. Así que vemos un cambio de edad, un cambio de dimensión. Vemos un cambio también, hermanos amados, de ubicación. Vemos un cambio de estatus. Vemos también que cuando el Señor se va, hay un cambio de sustituir a un ministro que había fallado. Pero también, hermanos amados, yo quiero mostrarles a ustedes que hay un cambio, porque el libro de los Hechos es un cambio constante. Eso quiere decir que donde el Espíritu Santo se mueve, debe haber un cambio constante. Yo desde muy patojo, cuando entregué mi vida al Señor, entendí que la vida cristiana es dinámica. La vida cristiana no puede ser estática. Tú no te puedes quedar en lo mismo toda la vida. Por eso a mí me pone muy nervioso aquellos cristianos que pasan 10 años, 20 años, 30 años,
sentados en la misma banca sin hacer absolutamente mayor cosa dentro de la iglesia. Esperan que todos los demás hagan por ellos, esperan que todos los demás trabajen para que ellos se sientan cómodos, no maduran. De tal manera que no se ha logrado entender que en el libro de los Hechos vemos que el Espíritu Santo, al llenar a cada uno de aquellos que desde Pentecostés tuvieron esa experiencia, se encontraron con que la vida cristiana es dinámica, la vida cristiana es de cambios. Por eso el Señor les dijo: ustedes me van a ser testigos, van a recibir poder, pero me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que vemos que cuando la iglesia de Jerusalén, con más de 8,000 miembros, varones, sin contar mujeres y niños, en la manera como en esos 3 sermones ungidos de Pedro, la iglesia fue la primera mega iglesia que podemos contar nosotros dentro de la historia bíblica. Es llamativo que se acomodaron, hermanos, se reunían en el templo y por las casas. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento de pan, en la comunión y en las oraciones. Era algo maravilloso. Se reunían todos los días por el templo y por las casas. En el pórtico de Salomón, hermanos, sucedían cosas tremendas. Vimos cómo Pedro y Juan levantaron a un cojo y eso dio lugar al segundo sermón ungido de Pedro. Fue algo maravilloso, pero al acomodarse vemos que el Señor envió una persecución para que se cumpliera lo que Él había dicho. Eso nuevamente los cambió de ubicación. Ellos no tenían necesariamente un lugar fijo. Yo me pregunto si los cristianos del siglo 21, quizá la última generación de cristianos, antes de ser trasladados, porque ese traslado vertical, hermano, va a estar precedido por traslados horizontales. Antes se van a dar traslados horizontales, se van a dar movimientos, cambios. Por eso creo yo que nosotros tenemos que salir del molde en el que a veces religiosamente nos hemos metido. El cambio de estatus espiritual para estos hombres que ya habían tenido el discipulado del 7º nivel y ya habían experimentado estos cambios y ya el Espíritu Santo había descendido sobre ellos, trajo como resultado un cambio de estatus espiritual. Nunca antes Pedro había predicado como ahora predica, después de haber sido lleno del poder de lo alto. No había experimentado las cosas que experimentó, que le ponían a los lados los enfermos y los endemoniados, y dice que para que solo su sombra pasara sobre los enfermos, y dice la Escritura que todos ellos eran sanados. Mire qué maravilloso, era algo inusitado, pero obviamente era un cambio de estatus espiritual. ¿Por qué? Porque todos los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Todos hablaron en lenguas. Todos, hermano, recibieron diferentes manifestaciones al ser lleno del Espíritu Santo, pero Dios empezó a levantar en este caso a Pedro con mensajes ungidos. El primer mensaje ungido, imagínese usted qué maravilloso, 3,000 almas se convirtieron. En el segundo mensaje ungido fueron 5,000 almas, pero había también dentro de ese cambio de estatus había una vida en comunidad. Usted me puede acompañar al capítulo 2 y verso 42, que lo cité casi de memoria, pero se lo quiero leer literalmente porque habla de cómo había una vida en comunidad. Muchas iglesias locales no tienen una vida en comunidad. El término iglesia en el original, eclesía, aquellos que son sacados fuera de la preposición ek, y la segunda parte de la palabra eclesía nos habla también de comunión, el grupo de aquellos que son sacados afuera, en este caso del mundo. Y se establece una comunión, y esa es la comunión que vemos nosotros precisamente en el libro de los Hechos, porque dice en el verso 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44 dice: y vendían, 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Usted puede notar que en ese cambio de estatus,
se dio una vida en común, donde dice que nadie se creía dueño de las cosas que poseía. Usted sabe que un movimiento del siglo XIX, o siglo XX, mejor dicho, se establecieron las bases de un movimiento que en su fase final, dentro de los teóricos del marxismo, se habla que la fase final del marxismo, al ser establecida en las sociedades humanas, era el comunismo, donde todas las cosas las tenían en común. No es de extrañar que Karl Marx fue un hijo de pastor. Y a mí no me extrañaría que al leer el capítulo 2 del libro de los Hechos, estos versos que acabamos de leer, él, como hijo de pastor, conocía este pasaje y él pretendió que a través de la lucha de clases, a través de todo lo que el marxismo trata de trasladar y que de alguna manera donde se ha querido establecer ha habido tan grandes fracasos, porque déjeme que le diga, hermano amado, que el verdadero tener en común todas las cosas solamente puede ser obra del Espíritu Santo, y sucedió en la iglesia del principio. Usted lo lee. No los obligaban los apóstoles a vender sus propiedades, sino que ellos las vendían voluntariamente. ¿Con qué propósito? Dice, para repartirlo a todos según la necesidad de cada uno. Pero eso fue un movimiento del Espíritu. Todos aquellos que han pretendido, ya sea de forma política o aún grupos religiosos que han pretendido hacer esto, han fracasado, porque no es un movimiento humano, es un movimiento del Espíritu. Hubo entonces, dentro del cambio de estatus espiritual, dirigido por el Espíritu Santo y en la llenura del Espíritu Santo, cosas que ellos no habían experimentado, pero que el Señor lo dejó plasmado para nosotros que estamos viviendo el cierre del ciclo, y que debemos sentirnos gozosos, expectantes de vivir el tiempo que estamos viviendo, precisamente porque es un privilegio el poder vivirlo. Pero también vemos un cambio en la persecución. El Señor Jesucristo muchas veces se tuvo que alejar de aquellos que lo querían matar, lo dicen los evangelios. Pero si me acompaña ahora rápidamente al capítulo número 4 del libro de los Hechos, nosotros vemos que desde el 1 hasta el 31 prácticamente es casi todo el pasaje, o la mitad de ese pasaje, y por supuesto no tenemos el tiempo para leerlo. Yo le invito a que usted lo lea en casa. Usted se va a dar cuenta que hablamos, me parece que la semana pasada, sobre cómo el poder político y el poder religioso empezaron a perseguir a aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que usted y yo meditemos que el estar llenos del Espíritu Santo nos puede traer problemas, porque vamos a tener que tomar decisiones llenos del Espíritu Santo, como Pedro y Juan, que cuando el poder político y el poder religioso los encarcelaron y los amenazaban y los perseguían, tuvieron que decir: juzguen ustedes si debemos obedecer a Dios o debemos obedecer a los hombres. Y obviamente ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios. Ahora, note entonces que en el capítulo 4, tratando de entresacar, y no le voy a dar los versos, sino que usted lea el capítulo, usted se va a dar cuenta que ahora los ministros se tienen que enfrentar a la cárcel, se tienen que enfrentar a juicios, a veredictos de los religiosos que pretendían quererlos callar del mensaje que el Señor les estaba dando, que tenía como énfasis la resurrección que acababa de suceder. En el libro de los Hechos, la importancia del mensaje de la resurrección es muy, muy, muy grande. Por eso es que Pablo, años después, en sus epístolas, específicamente en Filipenses capítulo 3, dice: yo quiero conocerle en el poder de su resurrección. Porque ese poder de la resurrección fue el motor
con la llenura y el impulso del Espíritu Santo en los primeros cristianos, pero cuyo mensaje era no solo que Cristo había muerto por los pecados de la humanidad, sino que había resucitado, que estaba vivo, que era poderoso y que había mandado a estos testigos a predicar ese evangelio de la resurrección. Ahora, si vamos al verso 32 del capítulo 4, nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos amados, que dentro de ese cambio que provocó la persecución, también fortaleció la unidad. Hemos platicado con los ancianos de la iglesia local, que aún dentro de los mismos ancianos, el Señor en estos más de 70 días nos ha dado una mayor unidad. Y esperamos que como iglesia Betel, iglesia local Betel, juntamente con aquellos hermanos que el Señor los tiene discipulando en Estados Unidos o en México, también se sientan parte de esta unidad maravillosa de Iglesia de Cristo Betel, ministerio en casas. Ojalá que puedan decir aleluya a la gran distancia los hermanos que nos están viendo que no son de Guatemala. Pero lo interesante de esto, mis hermanos amados, como decía aquí en el capítulo número 32, capítulo 4, verso 32, dice, y la multitud, ponga atención a esto, ya era una multitud, de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Yo tengo en mi Biblia subrayado con un marcador rojo. Porque ¿cómo anhelara yo como pastor local que todos los miembros de Iglesia de Cristo Betel, porque tengo que dirigirme a ustedes, hermanos amados, fueran de un corazón y un alma, sin grupos, sin intereses personales, sin el deseo de estar unos por un lado y estar otros por otro lado, sin deseo de menospreciar unos a otros. Aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo, aquellos que recibieron el impacto del Espíritu, que ahora eran multitud. ¿Cómo se podía lograr eso? Porque había llenura del Espíritu. Yo me temo que la iglesia de este tiempo, tibia, la iglesia de este tiempo, que ya no anhela la llenura del Espíritu Santo, la iglesia de este tiempo religiosa, la iglesia de este tiempo que le gusta guardar apariencias, la iglesia de este tiempo, hermanos amados, nos cuesta ser de un corazón y un alma porque no hay llenura del Espíritu Santo. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo para que Él promueva los cambios. Usted no me dejará mentir que la murmuración genera división. Usted no me dejará mentir que la calumnia de un hermano contra otro genera división. Pero esa es carnalidad, aquí y en la luna. De tal manera que dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Una comunidad dirigida, guiada, sostenida por el Espíritu Santo. El Paracleto que nos convenía. Entonces, hermanos, qué maravilloso es darnos cuenta que dice el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Déjeme decirle, una de mis grandes preocupaciones, y que todos los días estoy hablando con la administración de la iglesia, con aquellas personas que me ayudan, para que identifiquemos familias dentro de la iglesia local en necesidad. Yo no puedo pretender ayudar a todos los necesitados de Guatemala. No puedo ayudar a todos los necesitados de la ciudad. Pero sí puedo, como dijo el apóstol Pablo, ayudar en lo que es posible a los domésticos de la fe dentro de ese grupo de miembros de una iglesia local donde yo me honro en estar pastoreando.
Cada mañana me pregunto cómo estará fulano, cómo estará mengano, cómo estará sutano. Y de alguna manera por eso ustedes han recibido llamadas. Y algunos de ustedes han recibido, aunque sea mínimo, algún tipo de ayuda. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que la dinámica del Espíritu provocó que la realidad de esa multitud fuera que no había ningún necesitado? Y no estamos hablando de necesidades espirituales nada más, porque a muchos cristianos les gusta creer que el cristiano solo es alma y espíritu, pero el cristiano también tiene cuerpo, el cristiano también tiene necesidades materiales, el cristiano también tiene situaciones difíciles. Y note usted que en la medida que nosotros no buscamos la llenura del Espíritu Santo, muchas veces volteamos el rostro a la necesidad de nuestro hermano. Pero qué lindo es cuando el Espíritu Santo está trabajando, como lo vemos aquí, en esos cambios, que alguien que había sido egoísta, ahora a través del trabajo del Espíritu comparte con otro. Eso es lo que estaba sucediendo acá. Y note que el movimiento era un movimiento tremendo que, insisto nuevamente al leer estos versos, que fue a través de un movimiento del Espíritu. No lo repliquemos si no hay Espíritu de por medio, bajo ninguna circunstancia. Pero dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. ¿Usted se imagina que usted venda su casa para darla a los necesitados? Difícil. Porque no hay llenura del Espíritu Santo. Ahora, obviamente tenemos que entender que había todo un contexto que no lo podemos ahora replicar. Y dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Por eso no había necesidad, pero la llenura del Espíritu Santo permitía que hubiera ministerios probos, que los apóstoles fueran honrados, que los ministros fueran tomados por el Espíritu, no en un deseo de enriquecimiento como uno mira tantas veces que se puede dar dentro de las iglesias y que es motivo para que la mayoría de los inconversos utilicen como caballito de batalla contra los ministros y contra la iglesia el enriquecimiento que muchas veces se ve. Pero aquí, hermano, ponían lo que era, de lo que obtenían, de lo que vendían, movidos exclusivamente por el mover del Espíritu Santo. Cambios tremendos, cambios que estaban generando internamente en la vida de todos ellos, que estaban produciendo cosas tremendas. Pero dentro de toda esa atmósfera, y solo lo voy a leer tal vez muy rapidito, también vemos que la autoridad ministerial conllevaba juicios. Porque dice que una pareja llamada Ananías y Zafira, dice el capítulo 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, es decir, tomó una parte del precio. Por ejemplo, si vendió 100 en 100 la heredad, agarró tal vez la mitad o agarró la tercera parte y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ahora mire lo que Pedro les dice. Y dijo Pedro, porque ya en Pedro lleno del Espíritu Santo se estaban moviendo los dones del Espíritu. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Le dijo Ananías, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Tengo que volver a repetir que los apóstoles no convencieron, no manipularon, no hubo un lavado de cerebro de parte de los ministros para que vendieran sus propiedades, sino que fue el movimiento y la dinámica del Espíritu en ese momento por la necesidad que había. Por eso Pedro le dice, reteniéndola, la heredad, no se te quedaba a ti. Lo que quiere decir esto, tú no tenías necesidad de venderla si no querías. Nadie te estaba obligando a hacerlo. Y vendida, si decidiste venderla, no estaba en tu poder. Eso quiere decir que vendiéndola, lo que él quería dar
para el trabajo y el movimiento que se estaba dando. Era su decisión. Dar una tercera parte, dar una décima parte, o sencillamente no dar nada. No era obligación. Yo quiero que lo vea muy bien ahí en el capítulo número 5, verso 4. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La mentira fue que él dijo que en la cantidad que llevó a los apóstoles había vendido la propiedad, pero se había quedado con una parte. Lo tremendo es que dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Tremendo. ¿Usted se imagina que eso sucediera hoy? Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y yo tengo que avanzar rapidito. Lo mismo le sucedió a la esposa. Porque dice la escritura que le preguntaron, ¿en tanto vendiste la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Entonces se habían puesto de acuerdo y también ella murió. Y dice que sobrevino temor. Verso 11, 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Los cambios constantes que se ven en el libro de los Hechos, las maravillas, aún lo que vemos ahorita, juicios tremendos sobre la iglesia, se dio en una atmósfera de cambios movidos y dirigidos por el Espíritu Santo. Pero no sé qué hora tengo, cuántos minutos me quedan. Aquí me quedan 15 minutos. En esos 15 minutos yo quiero girar otra vez, ir a Romanos capítulo 12, porque el tema que estamos queriendo trasladar en esta noche es cambio de moldes. Y pudimos ver algunos cambios del capítulo 1 hasta el capítulo 5 del libro de los Hechos. Pero ahora quiero que usted se dé cuenta que en el verso 2, muy directo por el tiempo que me queda, dice el apóstol Pablo, y a eso lo quiero llevar yo a usted a reflexionar sobre la necesidad que nosotros en este tiempo tenemos de salir del molde en que estamos y trasladarnos a otro molde. Dice, no os conforméis a este siglo o a esta edad, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero llamar su atención hacia por lo menos 3 palabras en el original. Y es la frase, no os conforméis. Esa es una palabra que en el original se puede traducir conformar al mismo patrón. Amoldar, ser conformados según un modelo o patrón. De tal manera que cuando dice no os conforméis, lo que está tratando de decir, no se amolden, no se metan en el molde del mundo. Lo que Pablo está visualizando aquí es que el mundo, este sistema, que es nuestro enemigo, tiene un molde donde tú y yo podemos decidir permitir hacernos a ese molde. Pero también hay otro molde que vamos a llamar el molde del Espíritu. Entonces, cuando Pablo dice, no se amolden, no se conformen, no se metan en el molde del mundo, nos está invitando a que llenos del Espíritu nos metamos en el molde del Espíritu. Yo tengo aquí 2 figuras, obviamente no las puedes ver porque va a salir al revés, pero es el molde con cabeza, brazos, tronco y extremidades, y lo puse de rojo, molde de la carne. Y al lado, con azul, el molde del Espíritu. Yo creo que ahora lo puedes tú visualizar. Pero lo interesante es que cuando dice no se conformen a este siglo, está hablando en el original, no se conformen a este ayón, no se conformen a la manera de vivir del mundo. Y usted y yo
en estos días de toque de queda, de cuarentena, de estado de emergencia, de medidas sanitarias y todo lo que nos ha tocado vivir, creo que hemos tenido la oportunidad de ver cómo los que tienen la forma del molde del mundo hablan en las redes. A mí me da mucha tristeza, porque conozco a muchos hermanos que venimos juntos desde el IMSS Central, pero me da tanta tristeza que se vuelven políticos, se vuelven especialistas en salud y no son médicos, y como cristianos critican todo lo que el gobierno hace, todo lo que dicen por aquí, todo lo que dicen por allá, y me pongo a pensar, ¿cómo no se dan cuenta que se están moviendo y están actuando y están hablando conforme al molde del mundo? A nosotros no nos toca ese papel, nos toca el papel de orar por nuestras autoridades. Entendámoslo de una vez. Si nosotros no nos conformamos a ese molde, no actuaremos como los del mundo. Por eso, cuando él dice, el apóstol, y es el Señor por medio de su Espíritu que inspiró al apóstol Pablo a no conformarnos a este sistema, nosotros tenemos que entender de una vez por todas que vamos a chocar contra el reino de las tinieblas porque somos del reino de la luz. El que se amolda al molde del Espíritu no encaja. Entendámoslo, nuestro evangelio es un evangelio contra cultura. Por eso es que somos luminares en este mundo. Somos la luz del mundo también nosotros. Y dice que la luz no se pone debajo de una caja, sino que se pone en un lugar alto para que ilumine en medio del lugar oscuro. Nosotros contrastamos, debemos de contrastar en todos los ámbitos en los que nosotros nos movamos. Ahora dice, el cambio de molde que tenemos nosotros que tener es estar conscientes. Por ejemplo, mañana hay una manifestación de vehículos sonando y esto y lo otro. De repente van a haber ahí cristianos metidos bajo sus propios intereses. Están viviendo y en el molde del mundo. No es que tengo mis derechos de manifestar, es que tengo esto, tengo lo otro. Vayamos a Romanos 13, hermanos amados. Yo sé que, porque los conozco, hermanos amados, lo que ustedes también tienen en su corazón, pero es importante que nosotros lo recordemos. Ahora, como el tiempo se me está yendo, dice, sino transformaos. Y todos sabemos que la palabra que se usa ahí es la palabra de donde se saca de esa raíz griega, de ese verbo metamorfó, viene nuestra palabra que es hasta cierto, en el idioma español, que se ha transliterado como metamorfosis. De tal manera que lo que está diciendo el apóstol es, salgan del molde del mundo, no se queden ahí, no permitan que los conformen en el molde del mundo, porque antes ustedes lo tenían, pero ahora deben de pasar al molde del Espíritu. ¿Cómo lo van a hacer? A través de una transformación, a través de un cambio de meta, a través de un cambio de forma. Meta habla de, hermano, esa preposición griega nos habla a nosotros de un cambio. Y morfe nos habla a nosotros de morfe, un cambio de forma. Insisto, por eso, yo sé que a los jóvenes no les gusta esto, y a algunos adultos probablemente tampoco les gusta, pero nosotros, hermanos, no tenemos que acomodarnos al sistema del mundo, en todo lo que compete al mundo. Somos distintos porque dice que debemos de transformarnos, metacambio. Morfe, cambio de forma. Por eso es que los discípulos hablaban de una manera parecida a la de Jesús y los identificaban. Sabían cómo se vestían, sabían cómo hablaban, sabían cómo actuaban. Los cristianos de hoy, ¿será que como hablamos, como actuamos, como nos movemos, nuestra conducta muestra a Cristo o nos muestra a nosotros o nos muestra a personas metidas en el molde del mundo? Esa palabra habla y se puede traducir como transfigurar, transformar, cambiar en otra forma de meta, cambio, dijimos,
y morfe forma, transformar la naturaleza esencial de algo. Por eso es que nacimos de nuevo. Por eso es que le dieron vida a nuestro espíritu. Por eso es que el cambio viene de adentro para afuera. Todo aquel que ha nacido de nuevo cambia adentro y se muestra afuera. Todo el que tiene religión intenta solo calafatear, solo medio pintarrajear, medio calafatear lo exterior. Eso hace la religión, pero no hay cambios internos. Por eso hay tan malos testimonios muchas veces acerca de esto. Dice, en Romanos 12:2 hay una nota que me interesa del diccionario Vine para aquellos que son estudiosos. Dice, en Romanos 12:2 se contrasta el conformarse exteriormente a las cosas de este mundo, en contraste a ser transformados o transfigurados internamente por la renovación de los pensamientos mediante el poder del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo, porque el tema central de todo esto es ser lleno del Espíritu Santo. Van a venir otros pensamientos. Por eso dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tus pensamientos van a cambiar. Por eso, en medio de esta situación, ¿tus pensamientos son negativos? ¿Tus pensamientos son ver solo lo malo? ¿O has permitido que la palabra de Dios, que debe morar en abundancia, y por eso predicamos, y por eso nos gastamos la garganta, y por eso nos esforzamos, y por eso hacemos todo lo que podemos para tratar de que la palabra llegue a renovar la mente? Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermano, nosotros no podemos pensar como el mundo. Si tú estás trabajando y tus compañeros de trabajo piensan en todo lo negativo, están haciendo un montón de cosas, están diciendo un montón de cosas, un montón de amarguras, un montón de frustraciones. Tú tienes que ser una persona que no participas de eso, y cuando hablas, dices palabras sazonadas con sal, tus pensamientos son otros. Nosotros no nos vamos a conformar a este mundo, vamos a cambiar de molde solo en la llenura del Espíritu Santo, porque nuestra mente está siendo transformada, está siendo renovada. Y así dice la Biblia que vamos a poder nosotros comprender la voluntad de Dios. Renovación. Esta palabra habla de renovar el entendimiento. Esto es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Por eso, el que nació de nuevo hace un año, su vida tiene que haber cambiado, su matrimonio tuvo que haber cambiado. Y si son 5, 10, 15, 20 años, no se puede permitir usted creer que si es cristiano desde hace 20 años, su matrimonio sigue con los mismos conflictos, sigue con las mismas cosas. Tiene que ser dinámico, tiene que haber cambios, tiene que haber transformación. Eso es lo que va a hacer que nosotros, hermanos, donde caminemos y donde nos movemos llenos del Espíritu Santo, se puedan provocar cambios. Experimentar la perfecta, la agradable y la buena voluntad de Dios, indudablemente, hermano, es que nosotros al experimentar, porque dice, así comprobaréis, dice para que comprobéis o para experimentar. Esa palabra es probar, examinar, distinguir, significa poner a prueba, probar o examinar con el fin de decidir. Si vamos a conocer la voluntad de Dios, tenemos que estar seguros que eso que hemos decidido realmente es la voluntad de Dios. Llenos del Espíritu Santo, vamos a poder cambiar de moldes. Y la invitación de esta noche es a que cambiemos de moldes. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te suplicamos que tu palabra opere aquello por lo cual tú le envías. Que podamos entender que cuando la llenura del Espíritu Santo llega a nuestras vidas, tiene como propósito producir cambios internos que se puedan manifestar externamente y que puedan ver primeramente la familia, que es el círculo cercano, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, en la iglesia, en la sociedad donde nos desenvolvemos. Y ante la necesidad que tenemos,
Nosotros te pedimos, Señor, una vez más que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, para que esos cambios, ese cambio de molde sea evidente en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en esta hora, confiando en que tú, que conoces las necesidades de tu pueblo, serás propicio a cada necesidad. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te suplicamos que tú nos bendigas a cada uno. Quiero decirle ahora que están todos, que en este mismo instante, cuando terminemos esta transmisión, esté pendiente del enlace en el chat, hermanos de Iglesia de Cristo Betel, para la página Sergio Noriega, Pastor IB, donde tendremos nuestro tiempo de oración todos juntos, intercediendo por la vida del hermano Alex Villeda y otras necesidades. Así que en este momentito, por favor, usted dispóngase. Aún los que no hacen el tiempo para orar por este varón de nuestra congregación, que creemos que el Señor puede hacer obras grandes. Acuérdese, el enlace va a estar ahí en el chat, pero también usted puede ir directamente a la página Sergio Noriega, Pastor, una I mayúscula y una B alta y B de Iglesia Betel, para estar orando juntos. Que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos dentro de un momentito.